Hola, queridas y queridos estudiantes de séptimo año básico del colegio Enabele Mans Monti. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén muy bien. Les mando como siempre un gran abrazo. Espero que estén cuidándose junto a sus familias para que pronto estemos en el colegio, ojalá como todos queremos. Saludarlos, esperar que se sigan cuidando y que sigamos por ahora de esta forma aprendiendo juntos con las cápsulas, ¿cierto? Esta cápsula corresponde a la semana 19 y la semana 20. La semana 19 es una semana especial porque estamos trabajando con una evaluación. Normalmente cuando hablamos de evaluación, yo sé que ustedes piensan al tiro en las notas, ¿cierto? Que van a ir a los libros. Sin embargo, esta evaluación no tiene que ver con notas, no va a ir ninguna nota al libro, pero sí es muy importante para nosotros porque con esa evaluación, al revisarla, ¿cierto? Nosotros podemos tomar decisiones. Decisiones como, por ejemplo, ver qué reforzamos más, qué trabajamos primero, dónde podemos poner más énfasis en las cápsulas, en las guías, tal vez en un retorno, ¿cierto? Cómo podemos trabajar mejor para que podamos todos lograr los objetivos que se esperan de nosotros para este año. Así que es muy importante que la evaluación puedan hacerla con toda la seriedad, ¿cierto?, que requiere, con toda la concentración, y cada evaluación va con una hoja de respuesta, así que esperamos que la hoja de respuesta puedan enviarla a mi correo electrónico que aparece o a mi WhatsApp. Me basta con una fotografía, ¿cierto?, para poder ver y revisar, evaluar y luego tomar decisiones con las evaluaciones que ustedes nos envíen. Así que los invito a trabajar con todo el ánimo, con toda la perseverancia, con toda la concentración que esa evaluación requiere. Y para la semana 20, que es la semana que está enfocada esta cápsula, ¿cierto? Para la semana 20 vamos a trabajar con el objetivo comprender el uso del lenguaje figurado en la literatura y en la poesía. La semana 20 es del 17 al 21 de agosto. ¿Por qué vamos a trabajar con el lenguaje figurado? Porque es un lenguaje que utilizan los poetas. Recuerden ustedes que el poeta y la poetisa, ¿cierto?, son quienes crean, quienes inventan los poemas. Entonces, para poder comprender mejor este tipo de lectura, que son los poemas, ¿cierto?, necesitamos comprender qué es el lenguaje figurado. Así que lo primero que vamos a ver es cuál es el lenguaje poético o de qué habla el lenguaje poético. El lenguaje poético, ¿cierto?, es cuando el poeta trabaja con las palabras de un modo particular, juega con algunos sonidos, genera repeticiones, ¿cierto?, o cambia los significados, utiliza una frase, una palabra con un lenguaje distinto, con un significado distinto al que nosotros estamos acostumbrados. Todo eso lo hace, ¿cierto?, para poder despertar en nosotros sentimientos, para que nosotros podamos provocar en nosotros un efecto distinto al que él quiere, o que nosotros podamos enfocarnos, ¿cierto?, en algún ámbito especial de su poesía, ¿ya? Todo eso lo hace a través del lenguaje poético. Entonces, ¿qué es lo que utiliza? Utiliza, por ejemplo, que las palabras en un sentido distinto. Cambia, como les decía, el significado de algunas palabras. Por ejemplo, en el poema Amistad de la Luna de Carolina Coronado dice: yo busco tu compañía porque al fin muda beldad. Es tu amistad menos fría que otra cualquiera amistad. Podemos ver aquí en la frase tu amistad menos fría que está utilizando el lenguaje figurado para expresar que la amistad de la luna es más cercana o más valiosa, ¿cierto?, que la de cualquier otra persona. Por eso utiliza la frase tu amistad es menos fría. Con eso quiere decir, ¿cierto?, quiere cambiar el significado de menos fría, la frase menos fría. Lo que nos quiere decir aquí es que esa amistad, ¿cierto?, es mucho más cercana, mucho más valiosa que cualquier otra amistad. De esa forma entonces le está dando énfasis a esta amistad de la luna. Eso se le llama lenguaje figurado. Pero, ¿qué es el lenguaje figurado? ¿Cómo lo podemos definir de una manera simple, ¿cierto?, que quede grabada y que podamos comprender mejor? El lenguaje figurado es el que utilizamos para expresar una idea con un significado diferente al suyo, con el significado diferente al de esta idea. Cambiamos un poco el significado. ¿Cómo lo podemos entender mejor? Les voy a poner un ejemplo muy cotidiano en nosotros. Cuando yo digo me comí una vaca entera, me comería una vaca entera, no quiere decir que en realidad si veo una vaca me la voy a comer entera. Nadie, creo yo, nadie, ¿cierto?, es capaz de comerse una vaca entera. Y por eso que yo aquí puse una vaca corriendo, arrancándose.
Pero lo que quiero decir acá, con esa frase, me comería una vaca entera, lo que quiero decir es que tengo mucha hambre, ¿cierto? Estoy muy hambriento. Por eso utilizo en el lenguaje figurado esta frase, me comería una vaca entera, para darle énfasis, para exagerar, ¿cierto?, el hambre que tengo. ¿Ya? Ahí nosotros utilizamos el lenguaje figurado, de esa forma. ¿Perfecto? Otra herramienta que utiliza el poeta para dar un énfasis a algunas cosas es la repetición. Puede repetir una palabra para llamar la atención sobre ella o sobre el sentido. Por ejemplo, Pablo Neruda en el poema Amigo dice: Amigo, con la tarde haz que se vaya este deseo mío de que todo rosal me pertenezca. Amigo, si tienes hambre, come de mi pan. Acá podemos ver que en una sola estrofa el poeta repite 2 veces la palabra amigo. Entonces, con esta repetición lo que él busca es destacar la relación de amistad. ¿Ya? Entonces, para darle más énfasis, para que nosotros nos demos cuenta de esta relación de amistad, él repite, ¿cierto?, la palabra amigo. Esa también es una herramienta que utiliza el poeta. Vamos a hacer algunos ejercicios, algunos ejemplos muy cotidianos del lenguaje figurado. Entonces, grábense bien y recuerden, el lenguaje figurado es cuando yo utilizo una frase o una palabra y le cambio un poco el significado para poder reforzar, para exagerar un poco lo que quiero decir. Por ejemplo, se hizo más alto de un día para otro. Por ejemplo, mi hijo, yo lo dejé de ver por algunos fines de semana por las cuarentenas, pero cuando lo fui a buscar me di cuenta que había crecido mucho. Y ahí entonces yo dije, uy, se hizo más alto de un día para otro. Pero lo que quiero decir, no quiero decir que él se acuesta un día, se acuesta en una noche a dormir y que al otro día amanece más grande, sino que lo que quiero decir es que creció muy rápidamente, no me di cuenta cuando creció tanto. Entonces ahí estoy utilizando el lenguaje figurado, acá en esta frase, porque estoy exagerando algo. Por ejemplo, mi mamá le escuché una vez que decía, mi vecina es una víbora. No es que nosotros viviéramos al lado del zoológico y que mi vecina fuera una serpiente, sino que lo que quería decir mi mamá era que la vecina era una mala persona, era malintencionada. Por eso utilizaba la frase, mi vecina es una víbora. Otra también mucho que usamos es, me puso entre la espada y la pared. Cuando utilizamos esa frase lo que queremos decir es que no me deja opciones, ¿cierto? Me da a elegir entre algunas cosas y no tengo más opción que eso, entonces me pone entre la espada y la pared. Estas dos las voy a dejar para que ustedes puedan pausar el video y revisarlas. Se me salió el corazón del pecho. ¿Qué quiero decir con eso? O pasó mucha agua bajo el puente. Piénsenlo bien. ¿Qué quieren decir? Pueden ayudarse con la mamá, papá, tíos, tías, abuelos, abuelas. Quienes estén con ustedes, que tengan mucha más experiencia en el lenguaje, les pueden ayudar con qué significa esa palabra, cuál es el lenguaje literal que quiero emplear. ¿Bien? Y las actividades que tenemos para la semana 20 están en la página 103 del texto. ¿Ya? La idea es que ustedes puedan generar un poema para responderle o para hablarle al hablante lírico de los 3 poemas que leímos anteriormente. Siguiendo cada uno de estos ítems, siguiendo cada una de estas actividades, van a poder llegar, acá en la número 3, a un poema, ¿cierto?, en respuesta o escrito para el hablante lírico de los poemas que leímos. ¿Cuáles son los poemas que leímos? El poema Amigo de Pablo Neruda, el poema Alguien allá afuera piensa en vos y el poema Amistad de la Luna. Esos 3 poemas pueden elegir uno e incluso pueden elegir otro y respondiendo estas preguntas, llenando esta ficha, ¿cierto?, les va a servir como guía para que finalmente aquí en el ítem 3 o en el número 3 puedan puedan crear un poema en respuesta o algo que le quieran decir al hablante lírico de cualquiera de sus poemas. ¿Perfecto? Y el número 4 tiene que ver con la edición de lo escrito. La edición, acuérdense ustedes que era cuando revisábamos, cuando teníamos que cambiar algo, encontrábamos algunos errores, si era necesario reescribir algunas cosas para llegar finalmente a la perfección del poema que queremos. Envíenme el poema a mi correo, envíenlo por WhatsApp, como ustedes quieran, como les quede mejor, para poder tenerlo yo apuntado como una actividad realizada por ustedes. Muchas gracias por todo, espero que estén muy bien, les mando un gran abrazo y nos vemos por ahora en una próxima cápsula. Que estén muy bien, hasta luego.